Saludos a todos, bienvenidos a la clase de hoy, donde vamos a hablar sobre las generalidades de la desintegración nuclear. Un placer para mí hablar de este tema con ustedes y compartir mis conocimientos. Mi nombre es Loribe Fuenmayor. Para poder ahondar un poquito más en el tema, quisiera hablarles sobre la reseña histórica. Para hablar de qué es la desintegración nuclear, vamos a dirigirnos a tiempos muy remotos. En la antigua Grecia, alrededor del siglo V, cuando se empezaba a creer que la materia podía ser subdividida hasta cierto límite. Y fue el científico de la época, Demócrito de Agdera, quien le dio ese nombre de átomo a aquellas partículas que él concebía como las de menor tamaño posible. Más adelante, la radiactividad fue descubierta por el científico francés Antoine Henri Becquerel en 1896, de forma casi ocasional. ¿Por qué? Porque estaba realizando investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio. Como estos materiales brillan en la oscuridad después de la exposición a la luz, él sospechó que ese brillo producido en los tubos de rayos catódicos por rayos X podría estar asociado con la fosforescencia. Descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Esta propiedad del uranio de emitir radiaciones sin ser excitado previamente recibió el nombre de radiactividad. Él después vería que hay otros elementos que la poseen. La naturaleza de la radiación emitida y el fenómeno de la radiactividad fueron estudiados en Inglaterra más adelante por Ernest Rutherford, quien logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Él halló que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos. Esto le valió para ganar el Premio Nobel de Química en el año 1908. Él consiguió la primera transmutación artificial con la colaboración de su alumno Frederick Soddy, quien más adelante recibió en su carrera el Premio Nobel de Química en el año de 1921 por sus trabajos sobre isótopos. En el año 1904, en el mes de julio, la física nuclear canadiense Harriet Brooks describía un tipo de volatilidad mostrada por un depósito activo de radio inmediatamente después de retirada su emanación. Se convirtió entonces en la primera persona quien descubrió el retroceso del núcleo atómico en forma de partículas nucleares emitidas durante la desintegración radiactiva. La primera obtención en laboratorio de un isótopo artificial radiactivo la llevó a cabo en el año 1934 el matrimonio formado por Frédéric Joliot e Irene Curie, quien era la hija del matrimonio Curie, los descubridores de los rayos X. Desde entonces, el hombre ha empleado este material tanto para beneficio como para destrucción. En su beneficio lo ha utilizado para crear radioterapia, pero ha utilizado también para dañar el medio ambiente y la salud humana. ¿Qué es el átomo? El átomo es un objeto formado por los electrones y los nucleones. Las partículas aglomeradas en el núcleo, que son los protones, ellos poseen carga positiva, y los neutrones, que se llaman así por ser neutros, ni carga positiva ni carga negativa, tienen el tamaño típico del átomo es cercano a las 10.000 millonésimas partes de un metro, un Armstrong. El núcleo es unas 10.000 veces más pequeño y contiene la mayor parte de la masa. Todos los átomos de una misma especie, como el oro o el nitrógeno, tienen el mismo número de electrones que de protones, por lo cual podemos decir que son eléctricamente neutros. Existen átomos del mismo elemento que, a pesar de tener el mismo número de protones, tienen diferentes cantidades de neutrones, y estos átomos se les denomina isótopos del mismo elemento. Los isótopos son químicamente similares, pero difieren en su masa por el diferente número de neutrones. Esto puede conllevar a que el átomo pierda su relación protón-neutrón, de manera que para intentar alcanzar una estabilidad atómica, los núcleos inestables se desintegran, pierden energía y dan lugar a partículas radioactivas, como son las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma, que son elementos que pueden dañar nuestras células y sobre todo nuestro ADN. ¿Qué es la radiación? La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Y una onda electromagnética es una forma de transportar energía. Un ejemplo de esto puede ser el calor que transmite la luz del sol. Los tipos de radiación son la radiación no ionizante, que no tienen la suficiente energía como para romper los enlaces que unen los átomos del medio al que irradian.
Estos se clasifican a su vez en microondas, que son llamadas de este modo porque tienen una longitud de onda muy corta. Van desde 1 milímetro hasta 30 centímetros aproximadamente. Las infrarrojas, que provienen de cualquier forma generadora de calor, que incluye el sol, está comprendida entre las microondas y la luz visible. Entre la radiación no ionizante podemos contar también la luz ultravioleta, y que proviene del sol, pero la capa de ozono se encarga de que solo nos llegue las menos dañinas y en muy poca cantidad. La luz visible comprende las longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros, que provoca una respuesta visual en la retina. Y el láser, que es un acrónimo de amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. El láser es un dispositivo que produce energía radiante y electromagnética. Los tipos de radiación ionizante podemos decir que se define como ionizante cuando al interaccionar con la materia produce la ionización de la misma, es decir, que origina partículas con carga eléctrica por la provocación de la expulsión de un electrón de su órbita, fenómeno de ionización. El origen de estas radiaciones es siempre atómico. Se puede producir tanto en el núcleo del átomo como en los orbitales y puede ser de naturaleza corpuscular, llamado partículas subatómicas, o electromagnética, ya sea rayos X y rayos gamma. Las radiaciones ionizantes de naturaleza electromagnética van a ser similares en naturaleza física a cualquier otra radiación electromagnética, pero con una energía fotónica muy elevada. Las radiaciones corpusculares están constituidas por partículas subatómicas que se mueven a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Existen varios tipos de radiaciones emitidas por los átomos, siendo las más frecuentes la desintegración alfa, la desintegración beta, la emisión gamma y la emisión de los rayos X y neutrones. Estas se clasifican en rayos X, radiación de neutrones, radiación alfa, radiación beta negativo, radiación beta positivo y radiación gamma. Los rayos X, cuando se inciden electrones sobre un material y son frenados, se originan algunos fotones de alta energía y son capaces de producir imágenes o impresiones conocidas como radiografía. La radiación de neutrones es la emisión de partículas sin carga. Relacionemos que neutrones son las partículas del átomo que no contienen carga, ni positiva ni negativa. Como la emisión de partículas sin carga son de alta energía y gran capacidad de penetración, los neutrones se generan en los reactores nucleares y en los aceleradores de partículas. No existen como fuentes naturales de radiación. La radiación alfa son las radiaciones de mayor masa, por lo que su poder de penetración es limitado. La radiación beta tiene un nivel de energía menor que las radiaciones alfa y hay dos tipos de desintegración beta, beta positivo y beta negativo. El beta negativo es la emisión de un electrón acompañado de un antineutrino, mientras que la radiación beta positivo es una emisión de un positrón acompañado de un neutrino. Y la radiación gamma, que es la radiación más penetrante de todas. La desintegración nuclear es un proceso estocástico a nivel de átomos individuales y consiste en la liberación de energía, ya sea por medio de radiación electromagnética o a través de partículas por medio de un proceso de fusión o fisión nuclear. En cuanto a la fisión nuclear, es cuando un neutrón que se desplaza a gran velocidad impacta contra el núcleo de un elemento de peso atómico elevado. Como consecuencia del choque, el núcleo se divide en dos núcleos de peso atómico intermedio, a la vez que se libera energía. Los neutrones liberados en este proceso chocan contra otros núcleos, iniciando una reacción en cadena. Este proceso de transformación es llamado desintegración radioactiva. Los núcleos radioactivos emiten básicamente tres tipos de partículas: las alfa, las beta y las gamma. Partículas alfa. Es un flujo de radiación cargada positivamente que se da en los núcleos atómicos inestables, debido al gran número de protones que posee. Estos alcanzan la estabilidad emitiendo una partícula alfa, es decir, núcleos de helio con 2 protones y 2 neutrones.
Las partículas alfa son poco penetrantes, pudiendo ser absorbidas con una lámina de papel. Partículas beta. Las partículas beta son electrones emitidos a grandes velocidades. Es un flujo de electrones o positrones que ocurre cuando la relación de neutrones y protones en el núcleo atómico es elevada. El núcleo se estabiliza emitiendo una partícula beta, es decir, un electrón acompañado de un antineutrón o de un neutrón. La radiación beta es más penetrante que la alfa, pero menor que la gamma, y se absorbe con una lámina de aluminio. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas de frecuencias muy altas y mucho menor longitud de onda. En ciertas ocasiones se presentan cuando ocurre una desintegración de partículas beta o bien una emisión de positrones, por lo tanto no posee carga eléctrica. Los rayos gamma son altamente penetrantes, siendo necesario bloques más espesos de hormigón o plomo para absorberlos. La desintegración de partículas es un proceso probabilístico, por lo que esto no significa que un determinado núcleo vaya a tardar exactamente ese tiempo en desintegrarse. Se ha comprobado que los isótopos de elementos radiactivos presentan distintos grados de inestabilidad en el tiempo, debido a que cada isótopo decae o se transforma en otro siguiendo una serie radiactiva particular. El tiempo que tarda una muestra radiactiva en reducirse a la mitad se le conoce como semidesintegración o vida media. Por ejemplo, para el uranio 238, el dato de semidesintegración es de 4.000 millones de años, mientras que el yodo-131 lo tiene tan solo de 8 horas. En resumen, las propiedades de la radiación alfa, beta y gamma son que las partículas alfa son núcleos de helio con un poder de ionización muy grande y son absorbidas por una hoja de papel. Las beta están formados por electrones con un poder de ionización menor que la radiación alfa y son absorbidas por una hoja de aluminio, mientras que los rayos gamma son ondas electromagnéticas de frecuencia muy altas, con un poder de ionización muy pequeño y son absorbidas por un bloque de plomo. Interacción con el organismo. Desde el descubrimiento de los rayos X y los elementos radioactivos, el estudio de los efectos biológicos en las radiaciones ionizantes ha recibido un impulso permanente como consecuencia de su uso cada vez mayor en medicina, ciencia e industria, así como en las aplicaciones pacíficas y militares de la energía atómica. La energía depositada por las radiaciones ionizantes al atravesar las células vivas da lugar a iones y radicales libres que rompen los enlaces químicos y provocan cambios moleculares que dañan las células afectadas. Cualquier parte de la célula puede ser alterada por la radiación ionizante, pero el ADN es el blanco biológico más crítico debido a la información genética que contiene. Las lesiones producidas por la radiación ionizante de naturaleza corpuscular, como protones o partículas alfa, son en general menos reparables que las generadas por una radiación ionizante fotónica, como lo son rayos X o rayos gamma. El daño en las moléculas de ADN se queda sin reparar o es mal reparado y puede manifestarse en forma de mutaciones, cuya frecuencia está en relación con las dosis recibidas. Por otro lado, pueden causar también cambios en el número o la estructura de los cromosomas, modificaciones cuya frecuencia aumenta con la dosis. En consecuencia, el daño biológico puede producirse en el propio individuo, que son los efectos somáticos, o en generaciones posteriores, los efectos genéticos. Y en función de la dosis recibida, los efectos pueden ser inmediatos o diferidos en el tiempo. También es importante considerar la diferencia entre efectos estocásticos y no estocásticos, según que la relación dosis-respuesta tenga carácter probabilístico o bien el efecto se manifieste a partir de un determinado nivel de dosis, llamada dosis umbral.
En el primer caso, la probabilidad del efecto aumenta con la dosis, pero la gravedad es la misma y no depende de la dosis. En el segundo caso, la gravedad aumenta con la dosis. Voy a hablarles un poco sobre lo que son las unidades de medición radioactiva. Para hablarles sobre este punto es necesario conocer el concepto de lo que es una unidad de medida, o en este caso, para qué sirve. Sirve para poder expresar y comparar el tamaño de una magnitud física de una realidad en relación con la unidad básica acordada para ese tipo de magnitud. El ICRU es un organismo o encargado de las definiciones de todas las unidades de medida utilizadas para las radiaciones ionizantes y la radioactividad. La actividad, o en este caso radioactividad, de un radionucleido se define como el número de transformaciones nucleares espontáneas que se suceden en el mismo en la unidad de tiempo, siendo su unidad de medida en el sistema internacional el becquerel. Digamos, es la unidad de medida más frecuente que se da a nivel del sistema internacional, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que corresponde a una desintegración por segundo. También vamos a hablar de lo que son las unidades de actividad radioactiva. La unidad más común de reactividad es el curie o curio, en honor a Marie Curie, que fue la descubridora del elemento radio. Es un elemento químico de la tabla periódica. Su símbolo es Ra y su número anatómico es de 88. El curio representaba una cantidad muy grande de radioactividad desde el punto de vista biológico, por lo que se comenzaron a utilizar unidades más pequeñas como el milicurio. Se ha ido reemplazando progresivamente por el becquerel. Un becquerel se define como la actividad de una cantidad de material radioactivo con decaimiento de un núcleo por segundo. Equivale a una desintegración nuclear por segundo. Las unidades de dosis radiactiva se emplean en medicina, son seguras y siempre se encuentran en muy bajos niveles de riesgo para la salud. Hay consenso sobre que los efectos de las radiaciones son mayores para bebés y fetos que para adultos. Así pues, conocemos dos sistemas para calcular la dosis por exposición a la fuente de radiación que podemos utilizar. En este caso son dos, el sistema internacional y el sistema tradicional. El Gray es una unidad derivada del sistema internacional que mide la dosis absorbida procedente de radiaciones ionizantes por un determinado material. Un Gray es equivalente a la absorción de un joule de energía por un kilogramo de masa de material irradiado. El Sievert es una unidad derivada del sistema internacional también, que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, en este caso, corregida por los posibles efectos biológicos producidos. Las unidades del sistema internacional constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición. Un Sievert es equivalente a un joule por cada kilogramo, mientras que el Gray es equivalente a la absorción de un joule de energía por un kilogramo de masa de material irradiado. El Röntgen es una antigua unidad utilizada para medir el efecto de las radiaciones ionizantes. En este caso se utilizaba para cuantificar la exposición radiométrica, es decir, rayos gamma o rayos X, y solamente en el aire. Esto forma parte del sistema tradicional. En la actualidad, la unidad preferida para medir esta magnitud es el Coulomb por kilogramo. Vamos a hablar del segundo, que es el rad. También forma parte del sistema tradicional y es una unidad radiológica que mide la dosis absorbida de radiación ionizante por una persona. Es la que se utiliza en la práctica médica. También existen una cantidad de fórmulas para calcular las dosis por exposición a fuentes de radiación. En este caso vamos a iniciar con el sistema internacional, el Gray. La dosis absorbida obviamente se va a expresar en esta forma, en forma de Gray, que vendría siendo Gray es igual a energía o los joules entre la masa. Mientras que la dosis equivalente se expresa en Sievert y sería Sievert es igual a joules. En el mismo orden de ideas continuamos con el sistema tradicional, que son las dos últimas, el cual se usa en la práctica médica y cuya dosis absorbida se expresa en rad. Y decimos que un Gray es igual a 100 rad. Así pues, logramos con esta información determinar dosis equivalentes a la cual se expresa en Ren y cuya fórmula sería
REN es igual a RAP. Para concluir, aclaramos que la efectividad biológica relativa de la radiación varía según el tipo de radiación, siendo para beta 1, para beta gamma 1 y para alfa 10. Equipos utilizados en la medicina nuclear. La gamma cámara es la técnica más utilizada, también denominada cámara de gammagrafía. Es una prueba diagnóstica que utiliza la energía radioactiva que emite el paciente y la convierte en una imagen plana como una fotografía en 2D. También se logran estudios por medio de la tomografía de emisión de fotón único, que permite obtener imágenes en reconstrucción tomográfica con cortes axiales de un órgano en sus planos sagital, coronal, transaxial y la reconstrucción de imágenes en 3D. Tomografía por emisión de positrones. Es una técnica de imagen funcional similar a la tomografía computarizada, en la que se detecta la radiación usando un anillo detector. Estas imágenes utilizan una serie de cristales que van conectados a fototubos, cuya función es transformar la energía electromagnética en impulsos eléctricos. Estos cristales varían según el fabricante de los equipos, siendo los más utilizados el germanato de bismuto, ortosilicato de lutecio y el ortosilicato de gadolinio. Positrones PET, resonancia magnética. Es una nueva técnica híbrida que brinda la opción de evaluar y correlacionar las moléculas del PET con la anatomía de los tejidos blandos. Su principal uso clínico, además de la oncología, donde la PET se ha implantado con mucha fuerza como técnica diagnóstica, también sirve de exploración en neurología y cardiología, teniendo como ventaja el mayor contraste que tiene sobre los tejidos blandos y la poca emisión de radiación en el paciente. Equipos de densitometría ósea. En los equipos iniciales se empleaban doble haz de rayos gamma, que contaba con emisores de tipo pencil beam o haz puntual, que avanzaban escaneando milímetro a milímetro la columna en todo el ancho abdominal, llevando un tiempo de estudio de 20 minutos. Luego apareció la técnica de un doble haz de rayos X, donde los emisores eran de tipo pencil beam inteligentes, que detectaban los bordes óseos, disminuyendo el tiempo a unos 8 minutos. Posteriormente surgió la tecnología tipo fan beam, en la que el tiempo no tardaba más de 3 minutos y tomaba imágenes de ambas caderas. Contador Geiger. Es un dispositivo que permite medir la radiación de un objeto o lugar específico, en el que la radiación se mide como el número de impulsos eléctricos generados en el momento. Este consiste de un tubo con hilo metálico fino en su centro, aislado, relleno de gas. Al penetrar un ion o electrón, desprende electrones de los átomos de gas que son atraídos hacia el hilo, de acuerdo a su carga positiva, generando un flujo eléctrico que va a permitir contar la cantidad de radiación. Estos equipos solo se encargan de detectar la radiación en un punto en específico y en la actualidad son de tipo digital. Ventajas. En la medicina nuclear, estos equipos permiten realizar estudios prácticos del metabolismo y de los órganos principales. También se indica para todo tipo de pacientes. En caso de las mujeres embarazadas, debe consultar antes de practicarse este tipo de examen. Para la detección de tumores y cánceres, se hace más fácil la detección a través de estas máquinas y adicionalmente es más ventajosa, por lo que son técnicas más económicas que una intervención quirúrgica. Entre sus principales beneficios tenemos que ayudan al diagnóstico y detención temprana de alteraciones moleculares. Permite estudiar de manera integral a los pacientes al poder realizar imágenes de cuerpo entero. Valoración precoz de la respuesta a tratamientos. Procedimientos seguros y mínimamente invasivos. Tiene la principal ventaja de emitir menor radiación en los pacientes y es una tecnología de última generación. Desventajas. No existe una contraindicación especial para la aplicación de estas técnicas, excepto en mujeres en embarazo, principalmente durante las primeras semanas de gestación, puesto que las dosis utilizadas para estos estudios son usualmente bajas y no constituyen riesgos especiales al paciente. Los posibles riesgos en cuanto a la exposición a estas radiaciones son pequeños y no se conocen efectos adversos a largo plazo que pueda afectar al paciente durante su exposición a la baja de radiación. Pero pueden presentarse efectos secundarios como
sangrado, sensibilidad o edema que puede ocurrir en el sitio de la inyección y reacciones alérgicas al radiofármaco. Ya para terminar nuestra exposición el día de hoy, vamos a hablar sobre las medidas de protección que se deben tener o que están estipuladas en el área de la salud. Todo espacio donde se manipulen o almacenen radionucleidos o se disponga de generadores de radiaciones ionizantes deben estar perfectamente delimitados y señalizados. La clasificación en distintos tipos de zonas se efectúa en función del riesgo existente en el momento de la instalación. Se enumeran algunos instrumentos y dispositivos de seguridad que lógicamente estarán en unos u otros laboratorios dependiendo del grado de complejidad de esto y del tipo de radioisótopos utilizados. Algunos de estos son las vitrinas de gases, cajas de guantes, cajas blindadas, en este caso que son necesarias para trabajar con radionucleidos emisores gamma, equipos de protección corporal, batas, calzas, delantales plomados, guantes de látex, guantes plomados, gafas de plástico, son para emisores beta de baja energía. Las gafas de cristales de vino, en este caso son para emisores beta de alta energía. Y las gafas de vidrio plomado para emisores gamma, pantallas faciales, máscaras buconasales, en este caso para evitar inhalación. Aparte de los aspectos comentados en función del tipo de riesgo de exposición, ya sea de irradiación externa o de contaminación radioactiva, deben observarse las denominadas medidas básicas de protección radiológica. En este caso las vamos a enumerar en 1, irradiación externa, que en este caso en el que no hay un contacto directo con la fuente. Las medidas de protección consisten en limitar el tiempo de exposición, debe ser el menor tiempo posible. Cuanto menor sea el tiempo invertido en realizar una determinada operación, menor será la dosis recibida. Aumentar la distancia a la fuente, ya que la dosis disminuye de manera inversamente proporcional a la distancia. Debe ser la máxima posible entre el usuario y la fuente. Apantallamiento de los equipos y la instalación. Cuando la combinación de tiempo y distancia no reduce la dosis a niveles permisibles, hay que interponer una barrera de material absorbente entre la fuente y la persona o el usuario para atenuar la irradiación. Esto es lo que también es llamado blindaje. Y segundo, la contaminación radioactiva. En este caso hay o puede haber algún tipo de contacto directo con la fuente, por lo que las medidas preventivas se orientan a evitarlo. Como norma general, el personal que trabaja con fuentes radiactivas no encapsuladas debe conocer de antemano el plan de trabajo, los procedimientos y las personas que van a efectuar las distintas operaciones. El plan de trabajo debe contener información sobre medidas preventivas que deben tomarse. Algunas de estas son gestión de residuos radioactivos, actuación en caso de incidente o accidente, procedimiento de descontaminación y, por supuesto, el plan de emergencia. Las medidas específicas de protección contra la contaminación radiactiva dependen de la radiotoxicidad y la actividad de los radionucleidos y se establece actuando tanto sobre las estructuras, instalaciones y zonas de trabajo, como sobre el personal mediante la adopción de métodos de trabajo seguros y, si es necesario, en este caso, el empleo de equipos de protección individual adecuados. Las precauciones generales a tener en cuenta para reducir la contaminación algunas de ellas son utilizar sistemas de confinamiento y retención, bandejas o similares cubiertas con papel absorbente, emplear la mínima cantidad posible de radionucleido necesario para el resultado que se quiera conseguir, utilizar siempre que sea necesario el detector y, por supuesto, cumplir todas las normas de trabajo. Agradecemos mucho por su atención en este foro, en esta exposición. Esperemos que haya sido de su agrado, que por supuesto hayan aprendido y que hayan entendido el tema como tal. Que estén muy bien y esperemos que sea hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.